En Puerto Caimán, donde el sol castigaba la tierra y el mar devoraba las promesas, el silencio de una mujer era una ofensa directa a Dios y a los hombres. A Soledad la llamaban la Callada, un fantasma de 23 años con la voz atrapada en un recuerdo de pólvora y sangre, el día que vio morir a su padre. La gente del pueblo no la quería. La veían como un mal presagio, un espejo de la violencia que todos preferían enterrar bajo el polvo de las calles sin nombre. Su existencia era una carga, su mutismo una provocación muda que crispaba los nervios. Pero el destino, ese tejedor ciego que enreda los hilos de los desposeídos, estaba a punto de mover sus manos de una forma que nadie esperaba. Porque en el grito mudo de su alma, un hombre que solo entendía el lenguaje de las tormentas, estaba a punto de encontrar una razón para anclar su barco. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Ella no recordaba el sonido de su propia voz, solo el eco del disparo que se la robó. Soledad vivía hacia adentro, en un mundo profundo y tormentoso donde las palabras eran marejadas que rompían sin llegar a la orilla. Su cuerpo era menudo, la piel curtida por un sol que no perdonaba, y sus ojos, dos pozos negros inmensos, lo observaban todo con una intensidad que incomodaba. Parecía registrar cada mentira, cada secreto guardado, cada acto de falsa piedad. Se movía por el pueblo como si pidiera permiso para existir, siempre con la cabeza gacha y el cabello cubierto por un rebozo descolorido, que olía a tierra y a resignación. Era un intento inútil de desaparecer, de volverse aire, pero su silencio era demasiado ruidoso, demasiado presente, un recordatorio constante de la injusticia que alimentaba las raíces de Puerto Caimán. El pueblo era una trampa de calor húmedo y pegajoso, estancado a finales de los 80, en la costa olvidada de Oaxaca. Puerto Caimán olía a sal, a pescado secándose al sol, y al miedo rancio que se filtraba por las paredes de adobe. La vida y la muerte las dictaba un mar violento que a veces daba, y casi siempre quitaba. Más allá, los manglares formaban un laberinto de raíces retorcidas, el escondite perfecto para los secretos del contrabando a pequeña escala que controlaban los caciques locales. Una única carretera polvorienta casi siempre intransitable, lo conectaba con un mundo exterior que parecía un mito. El aire estaba cargado de una superstición católica opresiva, de un machismo que se bebía con el mezcal, y de la ley no escrita del más fuerte, una ley que siempre se cebaba con los más débiles. La fiesta patronal explotó en cohetes y música de banda, una alegría forzada que intentaba ahogar la miseria cotidiana. Detrás de la cantina, en un callejón que apestaba a orines y licor barato, la celebración se convirtió en una emboscada. Ricardo, el hijo del cacique, un hombre de manos blandas y arrogancia infinita, la acorraló contra la pared. Sus palabras, empapadas en alcohol, eran golpes sucios. Le recriminaba su silencio, humillado porque ella no respondía a sus piropos groseros. La soledad de la joven era absoluta, un vacío en medio del bullicio. «Te voy a enseñar a gritar», le susurró al oído, y sus manos se aferraron a la tela gastada de su blusa. La violencia era inminente, un animal a punto de saltar, y nadie en Puerto Caimán iba a mover un dedo por ella. Entonces, una sombra se desprendió de la oscuridad más profunda del callejón. No hizo ruido. Simplemente estuvo allí. Era el brujo, el hombre que controlaba las aguas prohibidas y las mercancías que llegaban en la noche. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Con un movimiento fluido, casi perezoso, desvió la mano de Ricardo y la retorció hasta que el hombre ahogó un gemido de dolor. Los dos matones que lo acompañaban retrocedieron, paralizados por la reputación que precedía a esa figura. Su intervención no fue un acto de heroísmo, sino una declaración territorial. Ricardo había cruzado una línea invisible en su dominio, y Soledad, en su fragilidad extrema, se había convertido sin saberlo en el epicentro de una disputa de poder que llevaba años gestándose en silencio, como una tormenta mar adentro. Su verdadero nombre era Damián, pero nadie se atrevía a pronunciarlo. Para todos era el brujo, un pirata moderno de unos 40 años que no navegaba los 7 mares, sino las traicioneras aguas costeras, traficando con armas, licores y todo aquello que el gobierno prohibía. Era un hombre hecho de cicatrices y silencios largos. Una vieja cuchillada le cruzaba la ceja izquierda, dándole una mirada permanentemente severa. Sus manos, callosas y fuertes, conocían el peso de un remo y el de una pistola. Se decía que era implacable, un hombre solitario que había enterrado su pasado en el fondo del océano. Al proteger a Soledad, no lo hizo por piedad.
En el abismo de esos ojos negros y mudos, Damián reconoció un eco de su propio aislamiento. Un grito silencioso que solo otro hombre roto podía escuchar. Él la sacó del callejón sin decir una palabra. Simplemente le hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera, y ella temblando obedeció. Caminaron por las calles secundarias, lejos de la fiesta, bajo la mirada atónita y temerosa de los pocos que los vieron pasar. Soledad, que solo había buscado ser invisible, ahora era el estandarte en una guerra no declarada. Estaba marcada. La protección de Damián no era un regalo, era una sentencia. La ataba al hombre más temido del lugar, convirtiéndola en un objetivo directo para el cacique y su prole herida en su orgullo. Al llegar a la casa de Damián, una choza aislada al borde del manglar, ella entendió que acababa de cambiar una jaula de desprecio por otra de acero, mucho más peligrosa, pero extrañamente más segura. Al día siguiente, el pueblo que antes la ignoraba, ahora la señalaba. Los susurros la seguían como un enjambre de insectos venenosos cuando caminaba por el mercado. Ya no era la callada, ahora era la bruja del pirata, la hechicera que lo había seducido con artes oscuras para traer la desgracia a Puerto Caimán. Las mujeres se santiguaban a su paso, apartando a sus hijos como si su sola presencia pudiera contagiarlos de alguna maldición. En la puerta de la iglesia, el cura le negó la entrada, acusándola con la mirada de ser la concubina de un criminal. El odio era un muro sólido y tangible. Soledad sintió el peso del escarnio público, una lapidación de miradas y palabras ahogadas que dolía más que cualquier piedra. La soledad se había transformado en un exilio. Dentro de las cuatro paredes de la casa de Damián, Soledad libraba su propia batalla. El lugar olía a sal, a tabaco y a una soledad tan antigua como la de ella. Observaba a aquel hombre moverse por su pequeño mundo. Limpiaba sus armas con una delicadeza metódica, reparaba sus redes con una paciencia infinita o simplemente miraba el mar durante horas, perdido en pensamientos que ella no podía adivinar. Soledad se preguntaba si la protección de un hombre tan violento era una bendición o una condena. Afuera, el pueblo la odiaba. Adentro, el miedo y una extraña sensación de calma luchaban en su pecho. ¿Era esto una jaula más segura? ¿O simplemente los barrotes eran distintos, hechos de una violencia contenida y un silencio compartido que la aterraba y la atraía a partes iguales? Damián tampoco entendía lo que sucedía dentro de sí mismo, había actuado por un impulso territorial, un instinto animal para marcar lo que consideraba suyo. Pero la presencia de esa muchacha silenciosa en su casa empezó a remover algo que él creía muerto y enterrado. La observaba moverse con la gracia de un animal asustado, cuidando de las pocas plantas que él tenía en el patio, ordenando sus escasas pertenencias con un esmero que a él le resultaba ajeno. Un día, sin pensar, dejó sobre la mesa un mango perfectamente maduro, el mejor de los que había traído del mercado. Fue un gesto torpe, casi vergonzoso para un hombre acostumbrado a la crudeza. Ella lo vio, y por primera vez, sus ojos no reflejaron miedo, sino una pregunta. Y esa pregunta, desarmó a Damián más que cualquier cuchillo. El gesto del mango, tan simple y a la vez tan sísmico, resquebrajó la costra del tiempo. De repente, Soledad no tenía 23 años, sino 8. Estaba de nuevo en la plaza polvorienta. El sol de mediodía era un martillo sobre su cabeza, y el aire olía a pólvora y a miedo colectivo. Vio a su padre, un hombre de tierra y convicciones, de pie frente a los uniformados. No hubo juicio, solo una sentencia leída en el cañón de un rifle. Sus ojos se encontraron con los de ella por una última vez, y en esa mirada no había terror, sino una orden ancestral, un mandato de supervivencia. Calla. No hables. Sobrevive. Y la voz de Soledad no se rompió, se replegó hacia adentro, se hizo un nudo en la garganta y se escondió en el fondo de su ser, custodiando para siempre aquel último instante de dignidad silenciosa. Desde aquel día, su vida se convirtió en un aprendizaje forzoso del lenguaje de lo no dicho. El mundo dejó de ser un lugar de sonidos y se transformó en un tapiz de texturas, olores y gestos minúsculos. Aprendió a leer la intención en el crispar de una mano, la mentira en el desvío de una mirada, la bondad en la forma en que alguien dejaba una fruta en el umbral de su puerta. Sus propias manos se volvieron elocuentes, capaces de remendar la tela más gastada, de cuidar una hierba medicinal hasta arrancarle la vida, de dibujar en el polvo las historias que no podía contar. Su fe era un asunto privado, un pequeño altar escondido en un rincón con la foto ajada de su padre, y una vela que encendía en la más profunda oscuridad.
lejos del Dios castigador del cura. Y ahora, en la choza de Damián, un hombre cuya violencia era tan notoria como su silencio, ese universo mudo se veía sacudido. El mango sobre la mesa no era solo una fruta, era una pregunta formulada en su propio idioma, un reconocimiento que nunca había recibido. Aceptar ese regalo era peligroso, era abrir una grieta en la fortaleza que había construido durante 15 años. Significaba ser vista, realmente vista, por alguien. El miedo la paralizaba, un frío que le recorría la espalda. Pero bajo el miedo, una corriente subterránea de anhelo, cálida y desesperada, la empujaba hacia adelante. Por primera vez desde que era una niña, alguien no le exigía que hablara, sino que parecía dispuesto a escuchar su silencio, y esa posibilidad era tan aterradora como redentora. Los días se convirtieron en un ritual silencioso, una danza de dos soledades que orbitaban la una alrededor de la otra sin tocarse. Damián salía antes del amanecer, su lancha un espectro que se perdía en la bruma del manglar, y regresaba con el crepúsculo, trayendo consigo el olor a mar y a riesgo. Soledad, mientras tanto, transformaba la choza. No con grandes cambios sino con pequeños actos de vida. Limpiaba el polvo acumulado en los rincones, remendaba las redes de pesca con una habilidad heredada de generaciones, y cuidaba de un pequeño huerto de hierbas que había empezado a crecer en el patio trasero. Eran gestos que no buscaban agradecimiento sino un propósito, una forma de anclar su existencia en aquel lugar incierto. Damián la observaba desde la distancia, sin interferir, viendo cómo la luz volvía a habitar los espacios que él había llenado solo con su oscuridad. Una tarde, mientras reparaba una vela de barco rasgada, él la vio en el patio, de espaldas a él, tarareando una melodía sin sonido, apenas un movimiento de labios mientras trasplantaba una mata de albahaca. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Era la primera vez que la veía hacer algo que no fuera una tarea de supervivencia, un acto de pura y simple creación. Sintió un impulso extraño, la necesidad de darle algo más que protección o un techo. Al día siguiente, regresó del pueblo no solo con provisiones, sino con una pequeña jaula de madera que contenía un cenzontle. La dejó en el porche, cerca de donde ella solía sentarse. No era una orden, ni siquiera una sugerencia. Era una ofrenda de sonido para un mundo de silencio, un intento torpe de devolverle una música que le había sido arrebatada. Soledad encontró la jaula y se quedó inmóvil. El canto del pájaro llenó el aire, una melodía vibrante y compleja que contrastaba brutalmente con el mutismo de la casa. Miró al cenzontle, un ser lleno de vida atrapado entre barrotes de madera, y luego miró hacia el mar, donde Damián limpiaba su lancha, fingiendo no prestar atención. En el pájaro se vio a sí misma, una voz atrapada, una vida contenida. Sintió la tentación de quedarse con él, de tener esa pequeña fuente de alegría sonora solo para ella. Pero entendió el verdadero mensaje. No era sobre poseer la belleza, sino sobre la libertad. Con manos temblorosas, abrió la pequeña puerta de la jaula. El pájaro dudó un instante y luego alzó el vuelo, su canto perdiéndose en la inmensidad del cielo. Damián lo vio todo y comprendió. Aquel acto de liberación fue un punto de inflexión, una declaración sin palabras que alteró el equilibrio entre ellos. Por la noche, la tensión en la choza ya no era de miedo, sino de una conciencia mutua casi insoportable. Mientras cenaban en silencio, sus miradas se encontraron sobre el humo de la vela. Ya no había solo gratitud o protección en el aire. Había algo más primitivo, una conexión que ambos se negaban a nombrar. Fue él quien rompió el pacto tácito. Alargó la mano, sus dedos callosos y marcados por cicatrices, y rozó con una delicadeza que no parecía suya la mano de ella, que descansaba sobre la mesa. Soledad no se apartó. No tembló. Simplemente aceptó el contacto, un puente construido sobre un abismo de soledad compartida. La piel contra la piel fue la primera palabra que se dijeron. La noticia de la bruja que vivía con el pirata llegó a oídos del cacique, don Arnulfo, un hombre cuyo poder se asentaba sobre el miedo y la tradición. La humillación de su hijo Ricardo era una afrenta pública que no podía tolerar. La presencia de Soledad al lado de Damián no era solo un chisme de pueblo. Era un desafío directo a su autoridad, un símbolo de que su control se debilitaba. Convocó a sus hombres de confianza en la trastienda de la cantina, el mismo lugar donde todo había empezado. El plan no era atacar a Damián de frente,
pues conocían su ferocidad. El objetivo era su punto débil, la herida abierta que él mismo había expuesto al mundo. La muchacha silenciosa. Decidieron quebrar a Damián rompiendo lo único que parecía importarle, devolviendo a Soledad al lugar de donde, según ellos, nunca debió salir. El ataque no fue con armas, sino con algo mucho más cruel. Una mañana, mientras Soledad recogía agua del pozo común, un grupo de mujeres del pueblo, instigadas por el cacique, la rodearon. Lideradas por la esposa de Ricardo, comenzaron a insultarla, a escupirle, a llamarla puta y hechicera. Le arrancaron el rebozo de la cabeza, exponiendo su rostro a la vergüenza pública. Le arrojaron lodo y basura, mientras el resto del pueblo observaba en silencio, cómplices de la lapidación social. Soledad no se defendió. Se quedó quieta, recibiendo los golpes y las humillaciones, con los ojos fijos en el suelo, aguantando la tormenta como un árbol solitario. Su resistencia no era pasiva, era un acto de voluntad férrea, una demostración de que podían ensuciar su cuerpo pero no tocar el núcleo intacto de su espíritu. Cuando Damián la encontró, estaba acurrucada en la entrada de la choza, cubierta de fango y lágrimas silenciosas, abrazando sus rodillas. Por primera vez, él sintió una furia que no era fría y calculadora, sino roja y ardiente. Era una rabia que nacía de la impotencia y de un profundo instinto protector que lo desbordaba. Entró en la casa, cogió un trapo limpio y un cuenco con agua, y se arrodilló frente a ella. Sin decir nada, con una gentileza que contradecía la tormenta en sus ojos, comenzó a limpiarle el rostro, el cuello, los brazos. Cada caricia era una promesa de venganza, cada gota de agua que lavaba la suciedad, era un juramento. Ella levantó la vista y vio en sus ojos no solo la ira, sino también un dolor que era un reflejo del suyo. En ese momento, sus destinos quedaron sellados para siempre. Aquella noche, la furia de Damián no se desató en gritos ni en golpes ciegos. Fue un veneno frío que se esparció por Puerto Caimán al amanecer. El barco de Ricardo, el orgullo del hijo del cacique, apareció varado en la playa, con el casco rajado de proa a popa, inutilizado. Dentro, toda la mercancía de su último contrabando, un cargamento de licor fino, había sido reemplazada por pescado podrido. El mensaje era inequívoco, una humillación silenciosa y precisa, que todos en el pueblo entendieron. No fue un acto de guerra declarada, sino una demostración de poder absoluto, una firma tallada en la soberbia de sus enemigos. Damián no había tocado a un solo hombre, pero había herido al cacique en lo más profundo, su bolsillo y su honor. El miedo en el pueblo cambió de bando, ahora dirigido hacia la choza del manglar. La respuesta de don Arnulfo fue convocar a los suyos en la trastienda de la cantina, un cónclave de sombras y mezcal barato. La humillación pública exigía sangre, pero el viejo cacique sabía que Damián no era un matón de pueblo, era una fuerza de la naturaleza. Atacarlo de frente era un suicidio. Por eso, su plan se tejió con la cobardía de los que temen mirar a su enemigo a los ojos. Decidió traer gente de fuera, sicarios sin rostro ni conexión con Puerto Caimán, hombres que mataban por dinero y no por lealtad. No querían una pelea, querían una ejecución. La orden fue clara: esperar a la próxima luna nueva, cuando las mareas fueran más traicioneras y la oscuridad más completa, y emboscar a Damián en su propio territorio, en el muelle donde atracaba su lancha, borrándolo del mapa para siempre. Mientras la muerte se gestaba en las sombras, en la choza del manglar florecía una vida impensada. La presencia de Soledad había comenzado a desmoronar las defensas de Damián, humanizándolo desde dentro. Él, a su vez sin darse cuenta, le entregaba a ella las herramientas de su propio mundo. Le enseñó, con gestos y ejemplos, a leer las nubes para predecir la tormenta, a distinguir el canto de las aves que anunciaban la cercanía de la costa, a reparar una red con nudos que ni el mar más violento podía deshacer. Ella, por su parte, le enseñó el lenguaje de la paciencia, el poder de un brote de hierbabuena creciendo en una lata oxidada. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con una nueva seguridad. Estaba dejando de ser un fantasma para convertirse en el ancla moral de un hombre sin ley. Una tarde, mientras la sequía agrietaba la tierra y el calor se hacía insoportable, Damián la observó desde el umbral de la puerta. Ella se había quitado el rebozo, y el sudor perlaba su frente mientras intentaba salvar a sus plantas de la sed. Su rostro, por primera vez expuesto sin miedo, mostraba una determinación feroz. En ese momento, él comprendió que protegerla ya no era suficiente.
Tenía que darle un futuro, un horizonte más allá de esa choza y de ese pueblo. Esa noche, por primera vez, rompió el silencio con algo más que un gesto. Puso frente a ella un viejo mapa de la costa, lleno de anotaciones y marcas secretas. Con su dedo, trazó una ruta hacia el sur, hacia tierras donde nadie conocía sus nombres. Un lugar donde podrían empezar de nuevo. No era una pregunta, era una promesa. Esa misma noche, el cielo se rompió. Una lluvia torrencial, la primera en meses, se abatió sobre Puerto Caimán como una catarsis violenta. El agua golpeaba el techo de lámina de la choza con un estruendo ensordecedor, aislándolos del mundo. El aire se llenó del olor a tierra mojada y a ozono. La tormenta exterior era un reflejo de la que se libraba dentro de ellos. Sentados a la luz de una única vela, el mapa extendido entre ambos, sus mundos colisionaron. Soledad levantó la mano y, con un dedo, tocó el punto del mapa que él había señalado. Luego, alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En esa mirada, Damián leyó la respuesta. No había miedo, solo una aceptación profunda y serena. La decisión estaba tomada. Huirían juntos, buscando en otro lugar la paz que allí les era negada. Pero el destino, ese tejedor ciego, ya había anudado sus hilos. La noche de la luna nueva, llegó envuelta en una tormenta eléctrica que hacía temblar el mar. Los sicarios contratados por el cacique esperaban, ocultos entre los contenedores oxidados del muelle. Damián había salido a asegurar su lancha contra la furia de las olas, una rutina que se convirtió en una trampa mortal. La emboscada fue súbita y brutal. No hubo advertencias, solo el brillo de los machetes bajo la luz intermitente de los relámpagos. Damián luchó con la ferocidad de un animal acorralado, su cuchillo un destello plateado en la oscuridad. Pero eran demasiados. Un golpe certero lo hizo caer de rodillas, con una herida profunda manando sangre en su costado. El final parecía inevitable, un sacrificio anunciado en el altar de la violencia. Soledad lo había visto todo desde la ventana de la choza. El miedo, frío y paralizante, la atenazó por un instante. Era el mismo miedo que le había robado la voz 15 años atrás. Pero esta vez, algo más fuerte creció en su interior. Una rabia protectora. Un amor que se negaba a presenciar otra ejecución. Sin pensar, salió corriendo hacia la tormenta. Descalza sobre el lodo, su camisón blanco una bandera de rendición o de desafío imposible de ignorar. Llegó al muelle justo cuando el líder de los sicarios levantaba su arma para dar el golpe de gracia. Sin dudarlo, se interpuso entre el cañón y el cuerpo caído de Damián, abriendo los brazos, ofreciendo su propia vida. Su cuerpo menudo era un escudo frágil contra un muro de odio armado. El líder de los sicarios soltó una carcajada cruel, una risa que se perdió en el rugido del viento. «Quítate, bruja, o morirás con él», escupió, disfrutando del poder que le daba la situación. Acercó el cañón del arma a la sien de Soledad, su aliento apestando a licor barato. La joven no apartó la mirada. Lo miró directamente a los ojos, y en su rostro no había terror, sino una autoridad ancestral, la fuerza de todos sus años de silencio concentrada en un solo instante. La tensión se hizo insoportable, un segundo suspendido en el tiempo. Y entonces, desde lo más profundo de su ser, desde el lugar donde había guardado su dolor durante 15 años, una voz rota, áspera y extraña, rasgó la noche. Pronunció una única palabra, un decreto: basta. El sonido, imperfecto y cargado con el peso de una vida de silencio, golpeó a los hombres con la fuerza de una ola. Se quedaron paralizados, un instante de incredulidad absoluta que fue suficiente. Ese segundo, fue todo lo que Damián necesitó. Como un resorte, se impulsó desde el suelo, su cuchillo encontrando su blanco en la oscuridad. La pelea cambió de rumbo en un instante de caos y acero. Cuando la tormenta amainó y solo quedó el sonido del mar, dos cuerpos yacían inertes en el muelle. Damián, herido pero vivo, se aferró a Soledad, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas y lluvia. Había recuperado su voz para salvarlo, y al hacerlo, se había salvado a sí misma. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. No regresaron a la choza. Con las primeras luces del alba, Damián, apoyado en ella, la guió hasta su lancha. No se llevaron nada más que las heridas y la promesa susurrada en el mapa. Mientras se alejaban de la costa, Puerto Caimán se encogía a sus espaldas, convirtiéndose en un recuerdo de polvo y desprecio.
El poder del cacique se había roto esa noche, devorado por la misma violencia que él había desatado. Soledad, de pie en la proa, ya no llevaba el rebozo. El viento del mar abierto jugaba con su cabello, y sus ojos, antes pozos de una pena insondable, ahora reflejaban la inmensidad del horizonte. No sabían qué les depararía el futuro, pero navegaban hacia él juntos, dos almas rotas que habían encontrado en el silencio del otro la única palabra que importaba. La fiesta patronal explotó en cohetes y música de banda, una alegría forzada que intentaba ahogar la miseria cotidiana. Detrás de la cantina, en un callejón que apestaba a orines y licor barato, la celebración se convirtió en una emboscada. Ricardo, el hijo del cacique, un hombre de manos blandas y arrogancia infinita, la acorraló contra la pared de adobe que aún guardaba el calor del día. Sus palabras, empapadas en alcohol, eran golpes sucios que buscaban una reacción, cualquier reacción. Le recriminaba su silencio, humillado en su ego de macho porque ella no respondía a sus piropos groseros. La soledad de la joven era absoluta, un vacío en medio del bullicio ensordecedor. «Te voy a enseñar a gritar», le susurró al oído, su aliento fétido una profanación. Sus manos se aferraron a la tela gastada de su blusa, y la violencia era inminente, un animal a punto de saltar, y nadie en Puerto Caimán iba a mover un solo dedo por ella. Entonces, como si se desprendiera de la propia oscuridad del callejón, una sombra se materializó. No hizo ruido. Simplemente estuvo allí, una presencia sólida y amenazante. Era el brujo, el hombre que controlaba las aguas prohibidas y las mercancías que llegaban en la noche, el único poder que no se arrodillaba ante el cacique. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Con un movimiento fluido, casi perezoso, desvió la mano de Ricardo y la retorció, hasta que el hombre ahogó un gemido de dolor y sorpresa. Los dos matones que lo acompañaban retrocedieron, paralizados por la reputación que precedía a esa figura silenciosa. Su intervención no fue un acto de heroísmo, sino una fría declaración territorial. Ricardo había cruzado una línea invisible en su dominio, y Soledad, en su fragilidad extrema, se había convertido sin saberlo en el epicentro de una disputa de poder que llevaba años gestándose en la penumbra. Su verdadero nombre era Damián, pero nadie en Puerto Caimán se atrevía a pronunciarlo. Para todos era el brujo, un pirata moderno de unos 40 años que no navegaba los 7 mares, sino las traicioneras aguas costeras que servían de autopista para el contrabando. Traficaba con armas, licores y todo aquello que la ley prohibía y los hombres deseaban en secreto. Era un hombre hecho de silencios largos y cicatrices que contaban historias que nadie se atrevía a preguntar. Una vieja cuchillada le cruzaba la ceja izquierda, partiéndola en dos y otorgándole una mirada permanentemente severa, casi depredadora. Sus manos, callosas y fuertes, conocían por igual el peso de un remo y el de una pistola. Se decía que era implacable, un hombre solitario que había enterrado su pasado en el fondo del océano. Al proteger a Soledad, no lo hizo por piedad. En el abismo de esos ojos negros y mudos, Damián reconoció un eco de su propio aislamiento, un grito silencioso que solo otro hombre roto podía escuchar. Él la sacó del callejón sin decir una sola palabra. Simplemente le hizo un gesto seco con la cabeza para que lo siguiera, y ella, temblando pero extrañamente obediente, lo hizo. Caminaron por las calles secundarias, lejos de la música estridente de la fiesta, bajo la mirada atónita y temerosa de los pocos que los vieron pasar juntos. Soledad, que solo había buscado ser invisible, ahora era el estandarte involuntario en una guerra no declarada. Estaba marcada, sentenciada por una protección que no había pedido. La intervención de Damián no era un regalo, era una condena que la ataba al hombre más temido del lugar, convirtiéndola en un objetivo directo para el cacique y su prole, heridos en su orgullo de matones. Al llegar a la casa de Damián, una choza aislada al borde del manglar, ella entendió que acababa de cambiar una jaula de desprecio por otra de acero, mucho más peligrosa pero extrañamente más segura. Al día siguiente, el pueblo que antes la ignoraba ahora la señalaba con un dedo acusador. Los susurros la seguían como un enjambre de insectos venenosos cuando caminaba por el mercado para comprar lo indispensable. Ya no era la callada, ahora era la bruja del pirata, la hechicera que lo había seducido con artes oscuras para traer la desgracia a Puerto Caimán. Las mujeres se santiguaban a su paso, apartando a sus hijos como si su sola presencia pudiera contagiarlos de alguna maldición ancestral. En la puerta de la iglesia, el cura le negó la entrada, acusándola con la mirada de ser la concubina de un criminal que vivía al margen de Dios.
El odio era un muro sólido y tangible. Soledad sintió el peso del escarnio público, una lapidación de miradas y palabras ahogadas que dolía mucho más que cualquier piedra. La soledad se había transformado en un exilio a la vista de todos. Dentro de las 4 paredes de la casa de Damián, Soledad libraba su propia batalla interna, una tormenta silenciosa que nadie podía ver. El lugar olía a sal, a tabaco y a una soledad tan antigua como la de ella, impregnada en la madera y en las redes de pesca colgadas. Observaba a aquel hombre moverse por su pequeño mundo, con una economía de gestos que la fascinaba y aterraba a partes iguales. Limpiaba sus armas con una delicadeza metódica, reparaba sus aparejos con una paciencia infinita, o simplemente miraba el mar durante horas, perdido en pensamientos que ella no podía adivinar. Soledad se preguntaba si la protección de un hombre tan violento era una bendición o una condena. Afuera, el pueblo la odiaba con fervor. Adentro, el miedo y una extraña sensación de calma luchaban en su pecho. ¿Era esto una jaula más segura? ¿O simplemente los barrotes eran distintos, hechos de una violencia contenida y un silencio compartido? Damián tampoco entendía del todo lo que sucedía dentro de sí mismo. Había actuado por un impulso territorial, un instinto animal para marcar lo que consideraba suyo y protegerlo de otros depredadores. Pero la presencia de esa muchacha silenciosa en su casa, empezó a remover algo que él creía muerto y enterrado bajo capas de cinismo y violencia. La observaba moverse con la gracia de un animal asustado, cuidando de las pocas plantas que él tenía en el patio, ordenando sus escasas pertenencias con un esmero que a él le resultaba completamente ajeno. Un día, sin pensarlo, casi como un acto reflejo, dejó sobre la mesa un mango perfectamente maduro, el mejor de los que había traído del mercado. Fue un gesto torpe, casi vergonzoso para un hombre acostumbrado a la crudeza. Ella lo vio y, por primera vez, sus ojos no reflejaron miedo, sino una pregunta. Y esa pregunta desarmó a Damián más que cualquier cuchillo. El gesto del mango, tan simple y a la vez tan sísmico, resquebrajó la costra del tiempo. De repente, Soledad no tenía 23 años, sino 8. Estaba de nuevo en la plaza polvorienta, el sol de mediodía era un martillo sobre su cabeza, y el aire olía a pólvora y a miedo colectivo. Vio a su padre, un hombre de tierra y convicciones, de pie frente a los uniformados. No hubo juicio, solo una sentencia leída en el cañón de un rifle. Sus ojos se encontraron con los de ella por una última vez, y en esa mirada no había terror, sino una orden ancestral, un mandato de supervivencia. Calla, no hables, sobrevive. Y la voz de Soledad no se rompió, se replegó hacia adentro, se hizo un nudo en la garganta y se escondió en el fondo de su ser, custodiando para siempre aquel último instante de dignidad silenciosa. Desde aquel día, su vida se convirtió en un aprendizaje forzoso del lenguaje de lo no dicho. El mundo dejó de ser un lugar de sonidos, y se transformó en un tapiz de texturas, olores y gestos minúsculos. Aprendió a leer la intención en el crispar de una mano, la mentira en el desvío de una mirada, la bondad en la forma en que alguien dejaba una fruta en el umbral de su puerta. Sus propias manos se volvieron elocuentes, capaces de remendar la tela más gastada, de cuidar una hierba medicinal hasta arrancarle la vida, de dibujar en el polvo las historias que no podía contar. Su fe era un asunto privado, un pequeño altar escondido en un rincón con la foto ajada de su padre, y una vela que encendía en la más profunda oscuridad, lejos del Dios castigador del cura. Y ahora, en la choza de Damián, un hombre cuya violencia era tan notoria como su silencio, ese universo mudo se veía sacudido. El mango sobre la mesa no era solo una fruta, era una pregunta formulada en su propio idioma, un reconocimiento que nunca había recibido. Aceptar ese regalo era peligroso, era abrir una grieta en la fortaleza que había construido durante 15 años. Significaba ser vista, realmente vista, por alguien. El miedo la paralizaba, un frío que le recorría la espalda. Pero bajo el miedo, una corriente subterránea de anhelo, cálida y desesperada, la empujaba hacia adelante. Por primera vez desde que era una niña, alguien no le exigía que hablara, sino que parecía dispuesto a escuchar su silencio, y esa posibilidad era tan aterradora como redentora. Soledad lo había visto todo desde la ventana. El miedo, frío y paralizante, la atenazó por un instante, el mismo que le robó la voz 15 años atrás. Pero esta vez, algo más fuerte creció en su interior, una rabia protectora, un amor que se negaba a presenciar otra ejecución.
Salió corriendo hacia la tormenta, descalza sobre el lodo, su camisón blanco una bandera de desafío. Llegó al muelle justo cuando el líder de los sicarios levantaba su arma para el golpe de gracia. Sin dudarlo, se interpuso entre el cañón y el cuerpo caído de Damián, abriendo los brazos, ofreciendo su propia vida. Su cuerpo menudo era un escudo frágil contra un muro de odio armado, un silencio desafiante en medio del rugido del mar y los hombres. El líder soltó una carcajada cruel. «Quítate, bruja, o morirás con él», escupió, acercando el cañón del arma a su sien. Ella no apartó la mirada. Lo miró a los ojos, y en su rostro no había terror, sino una autoridad ancestral, la fuerza de su silencio concentrada en un instante. La tensión se hizo insoportable. Y entonces, desde el lugar donde había guardado su dolor, una voz rota, áspera por el desuso, rasgó la noche. Pronunció una única palabra, un decreto. Basta. El sonido, imperfecto pero cargado de vida, golpeó a los hombres con la fuerza de una ola. Se quedaron paralizados, un instante de incredulidad. Ese segundo, fue todo lo que Damián necesitó. Impulsándose desde el suelo, su cuchillo encontró su blanco en la oscuridad, cambiando el rumbo de la pelea para siempre. No regresaron a la choza que había sido jaula y refugio. Con las primeras luces del alba, un sol pálido que teñía de gris el mar todavía agitado, Damián se apoyó en ella, y fue ella quien lo guió hasta la lancha. No se llevaron nada más que las heridas aún abiertas, y la promesa silenciosa trazada sobre un mapa arrugado. Mientras el motor tosía y cobraba vida, vieron cómo Puerto Caimán se encogía a sus espaldas, una cicatriz en la costa que se desvanecía en la bruma. De pie en la proa, Soledad dejó que el viento le arrancara el rebozo de los hombros, un último velo que caía al agua. Su rostro, por fin desnudo, se enfrentaba al horizonte. Sus ojos ya no guardaban la noche, reflejaban la inmensidad de un futuro incierto, un océano de posibilidades hacia el que navegaban juntos. Mucho después, cuando el nombre de Puerto Caimán era solo un eco salado en la memoria, él a veces la encontraba de pie en la proa, mirando el horizonte como si pudiera leer los secretos del agua. Su voz, ya clara y firme, era un tesoro que usaba con la precisión de quien conoce el verdadero valor del silencio. Ya no era la mujer que nadie quería. Era el faro de un hombre que había aprendido a navegar guiado por su luz. A menudo, en la quietud de la noche, ella le susurraba la única verdad que importaba. «¿Me salvaste?» Y él, acariciando la cicatriz de su ceja, siempre pensaba que, en realidad, había sido al revés. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, habrías tenido el coraje de amar a quien todos rechazaban?